Dios bendiga a toda la gran familia de Tabernáculo de Restauración, Ciudad de Refugio, en la ciudad de Humacao. Saludamos a nuestros niños, esa generación hermosa y poderosa de nuestra casa, esos preadolescentes, adolescentes, esos jóvenes a quienes amamos y estimamos, esa audiencia adulta que nos escucha, matrimonios, personas de la tercera edad, abrazos en el amor de Cristo. Les extrañamos, no tienen una idea cuánto, pero por el momento continuamos en el toque de queda, cuidándonos, preservándonos, nos tiene el Señor en nuestros respectivos hogares. Aquí estamos con un grupo pequeño haciendo esta grabación hoy, 5 de abril del año 2020, para compartir un poderoso culto de adoración, de alabanza, de anuncio, de ministración de la palabra del Señor para toda la congregación. Y quisiera anunciarles también que hemos estado muy activos a través de las redes sociales y nuestros celulares, llamando a los hermanos, los líderes de ministerio. Queremos agradecerles todo lo que nos han estado ayudando en todo esto, en sus respectivos grupos, y queremos que toda la congregación, amado, toda la congregación que tenga un teléfono celular, apunte este número: 787-639-5458. Eso es el número oficial de Tabernáculo de Restauración, Ciudad de Refugio. Apúntalo en tu directorio, ¿verdad? Como tal, ¿para qué? Para que puedas recibir la información oficial de lo que está ocurriendo en el Tabernáculo de Restauración, puedas recibir las reflexiones, los mensajes, los anuncios y cualquier otra información oficial que vayamos nosotros a ofrecer. Lo vamos a enviar a través de este chat, que es en modo de difusión. Pastora Tomasita y yo somos los administradores, recibimos la información individualmente primero, la evaluamos y luego entonces la posteamos a todo el grupo. Por eso queremos que jóvenes, damas, caballeros, toda la congregación pueda estar registrada para que reciba de primera mano la información nuestra. ¿Sabes? Se ha extendido el toque de queda hasta el día 12 de abril y eso obviamente pues nos lleva a continuar utilizando la tecnología a través de las redes sociales, que damos gracias al Señor, amén, porque la ciencia, al multiplicarse, nos ha bendecido al podernos contactar y comunicar. Hasta nos podemos ver a través de unas aplicaciones como la aplicación de Zoom, que la vamos a estar intentando como tal, para que nos pueda bendecir y nos podamos ver por lo menos en este tiempo en que no podemos congregarnos. Por favor, cuídese, protéjase, haga su parte, amén. Dios hará de él, pero nos manda que seamos responsables y que seamos obedientes a las órdenes, ¿verdad?, que la gobernadora de Puerto Rico, por quien hemos estado orando, amén, los ha estado impartiendo. Coteje si va a salir, cuál es su número de tablilla, con qué termina, para que así pues pueda decidir, ¿verdad?, qué día va a salir y si es necesario que salga también. Amén. Pero yo quiero tener una palabra del Señor contigo. La tenemos en Lucas capítulo 19, versículos 28 en adelante. Dice esta palabra del Señor: dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado a un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguno les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños le preguntaron: ¿por qué desatas el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús, luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendían sus mantos en el camino. Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios con tantos milagros que habían visto, y gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas.
Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaban a Jesús diciendo: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. No te calles. Sigue promoviendo y proclamando que Jesucristo es el Señor, que su vida está a la puerta y que Él viene pronto. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa mañana, hoy domingo 5 de abril, te exaltamos, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por este tiempo que tú nos das, de poder, Señor amado, tener este culto de adoración a ti, Señor. Nuestro culto, Señor amado, tendremos tiempo para adoración y tiempo para reflexión de la palabra del Señor, y queremos honrarte y adorarte y bendecirte, y que sea de edificación para todo el que nos está escuchando, Dios mío. Te doy gracias por este tiempo y esta oportunidad y privilegio que tú nos das de dirigirnos a esta gran audiencia que a través de las redes sociales se contacta con nosotros, Dios mío. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero presentarles a nuestro predicador de la mañana de hoy. Amén. Así que Dios les bendiga mucho. Con ustedes, nuestro hermano Juan José Castro. Que Dios lo use con una palabra poderosa, exquisita, maravillosa, edificante. Y al final regresaremos con algunos anuncios finales. Amén. Y la clausura de nuestro culto de hoy. Dios les bendiga. Dios les bendiga, amados. Dios bendiga a toda la iglesia, Tabernáculo de Restauración, y a todos los hermanos que han de escuchar esta grabación. Damos gracias al Señor. Le habla el hermano Juan José Castro. Y en esta mañana, este domingo, queremos, ¿verdad? Estamos aquí para poder exponer la palabra de nuestro Padre Celestial. Quiero ir rápidamente a la materia, ¿verdad? A la palabra. Y quiero que podamos buscar el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Y voy a estar haciendo uso de dos versiones, la Reina Valera del 60 y Nueva Traducción Viviente. Te adoramos, Jesús. En esta mañana vamos a estar hablando bajo el tema llamados a andar como Él anduvo. Llamados a andar como Él anduvo. Vamos entonces a buscar la escritura para poder dar lectura al pasaje bíblico que vamos a estar utilizando. Dice la palabra, Primera de Juan capítulo 2, verso 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Repito, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La versión Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera, el mismo pasaje bíblico: los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Damos gracias al Señor por su palabra. En esta mañana queremos hablar sobre una verdad bien poderosa que encontramos en este pasaje bíblico, y es una verdad que desafía a todo aquel que da lectura a la misma. A punto de comenzar lo que se conoce como lo que se le menciona como la Semana Mayor, es importante entender que esta semana que se aproxima no es una semana que se trata únicamente de conocer y traer a la memoria unos hechos acerca de lo que Jesús realizó cuando estuvo aquí en la tierra, sino más bien el propósito de esta semana que se aproxima es poder comprender que la misma clase de vida que Jesús vivió es la que nosotros como ministros y como creyentes, como gente que hemos aceptado lo que Dios nos ha otorgado, estamos llamados también a poder vivir mediante el poder del Espíritu Santo. Tengo que aclarar de entrada que el hecho de poder predicar de esta gran verdad no significa que yo lo haya alcanzado, sino que también me encuentro en el camino. Pero es el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahora bien, para nosotros poder visualizar y tener una idea de cómo Jesús vivió, si ya la Escritura nos está llevando a este punto de que si decimos que permanecemos en Él, debemos vivir como Jesús anduvo, nosotros entonces tenemos que brevemente hacer un análisis de cómo Jesús vivió su vida mientras estuvo en esta tierra. Y para esto nosotros entonces tendríamos que considerar los evangelios, el libro de Mateo, el libro de Marcos, el libro de Lucas, el libro de Juan
que nos hablan prácticamente de cuál fue la vida de Jesús, cuál fue su obra, qué hizo. Y también podemos leer también algunas cartas de gente que anduvo con Jesús, que vio cómo él vivió. Si este es el reto que tenemos por delante y este es el llamado que nosotros tenemos como creyentes de poder andar como Jesús anduvo, nosotros entonces tenemos que considerar. Y yo quiero primeramente, el primer punto que quiero tocar es que Jesús en su vida terrenal manifestó una vida de entrega y de intimidad. Él anduvo en una vida de entrega y de intimidad con el Padre Celestial. Dice la Escritura que Cristo en su ministerio terrenal, él apartaba tiempo para poder tener relación, comunión, intimidad con el Padre Celestial. Si nosotros buscamos Marcos capítulo 1, 35, por ejemplo, nos dice que Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Sabes cuál fue la victoria? ¿Cuál fue y por qué Jesús pudo tener una vida de victoria y poder cumplir el propósito que Dios había trazado, el Padre había trazado para con su vida? Porque vivió una vida conectada a la fuente que era el Padre. Él tuvo que recibir en lo que fue el bautismo, la persona del Espíritu Santo descendió sobre él y a partir de esa experiencia y de ese momento Jesús comienza su ministerio y pudo lograr lo que pudo lograr porque siempre, a cada instante, a cada momento, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada día, a cada mes, a cada año se mantuvo conectado al Padre Celestial. ¿Y sabes qué, mi hermano? Tú que me estás escuchando, es bien importante poder reconsiderar este hecho. Jesús dijo en una ocasión, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, apartado de mí nada podéis hacer. Y esa es una verdad absoluta. Nosotros podemos llevar cuántos tiempos en sirviéndole al Señor, podemos llevar, tener muchas habilidades, muchos talentos, pero si nos desconectamos, amado, nosotros estamos en una zona de peligro. Porque el mismo Jesús nos dio el ejemplo que él anduvo como anduvo porque él se mantuvo conectado a lo que era la voluntad del Padre. Y usted y yo estamos llamados a eso, porque si decimos que permanecemos en él, debemos andar como él anduvo. Número 2, Jesús en su vida terrenal también mostró y vivió una vida, manifestó una vida de compasión y de amor. Dice la Escritura en Mateo capítulo 9, versículo 35 al 36, que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, dice la Escritura, que Jesús tenía compasión de ellos. Jesús anduvo como anduvo y manifestó una vida de amor, una vida de compasión. Y compasión no es lo mismo que tener simplemente simpatía. Uno puede tener simpatía por alguna necesidad que alguien esté viviendo, pero la simpatía no necesariamente te lleva a lo que realmente significa lo que es la compasión. La compasión tiene algo de simpatía, pero envuelve una acción para poder resolver la situación que uno está presentando, que se está o que se necesita poder resolver. Y Jesús en su vida manifestó una vida de compasión y nosotros como creyentes estamos llamados a vivir como él anduvo y estamos llamados a manifestar una vida de compasión y de amor. Una vida en primer lugar de conexión, de intimidad, de estar conectado con el Padre. Y número 2, una vida gobernada por el amor y la compasión. Mire qué ejemplo Jesús nos dio, que cuando Jesús se encontraba en esta tierra, dice la Escritura que él dormía con los discípulos. Él estaba siempre rodeado de gente. Él siempre se mantenía. Cuando estaba en la fogata, allí estaban sus discípulos. Cuando estaba en la mesa, allí estaban sus discípulos. Cuando estaba en la barca, allí estaban sus discípulos. Él podía ver las imperfecciones visibles y aún las no visibles de sus discípulos. Y eso como quiera, aún teniendo muchas razones para tal vez dejar de amar a esta gente y de renunciar a lo que era su propósito, como él tenía una vida gobernada por el amor y por la compasión, fluyó al grado tal que llegó a cumplir y a morir por esta gente que estaban llenos de imperfecciones, pero que él los amaba incondicionalmente. Y usted y yo estamos llamados precisamente a andar como él anduvo y a manifestar el amor y la compasión que él manifestó a todo el mundo, el cual él pudo tener contacto. Vamos entonces, el número 3. Jesús en su ministerio terrenal manifestó una vida de integridad y de santidad. Dice la Escritura, Isaías capítulo 53, verso 9, dice:
hablando acerca de Jesús, que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro capítulo 2, verso 22, dice, el cual no hizo pecado ni hubo engaño en su boca. Cristo vivió una vida de santidad, una vida separado para Dios, una vida que no era una vida de apariencia, sino que era una vida que era completa. Él era lo que decía ser. Él practicaba lo que predicaba y enseñaba. Y usted y yo, si decimos que permanecemos y vamos a andar como Jesús anduvo, necesitamos también manifestar una vida de integridad, manifestar una vida de santidad, porque sin santidad, dice la Escritura, nadie verá al Señor. El punto número 4, Jesús también manifestó una vida enfocada y determinada. ¿Por qué el Señor pone en mi corazón poder compartir esta palabra que estamos compartiendo? Porque se aproxima lo que es esta Semana Mayor, donde se da un ambiente se habla sobre la vida de Jesús, se ven películas de Jesús, se hacen muchas reflexiones de las 7 palabras de Jesús, se concentra, ¿verdad? Hay un espacio que se toma para todo esto, pero muchas veces se pasa por alto que más que conocer lo que Jesús hizo, Dios está interesado en que nosotros podamos andar como Jesús vivió. Él nos equipó a través de su Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos alcanzar y poder manifestar la vida de Jesús en esta tierra. Y ese es el llamado, ese es el reto. Por eso estamos predicando hoy bajo el tema llamados a andar como Él anduvo. Y Jesús anduvo, el punto número 4, manifestando una vida enfocada y determinada. Cristo sabía cuál era su misión en la tierra y no permitió que nada ni nadie lo desenfocara de su propósito. Él, por ejemplo, dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En Lucas capítulo 19, versículo 10. En Mateo capítulo 10, verso 45, él mismo declaró, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo siempre se mantuvo enfocado en el blanco, realizando aquello a lo que se había encomendado. Y si usted y yo decimos que permanecemos en Él, necesitamos entonces manifestar una vida de enfoque, una vida que está determinada y está enfocada a lograr lo que es el propósito de Dios en nuestra vida. Cristo, Él manifestó este estilo de vida y nosotros estamos llamados a andar como Él anduvo. Le puedes decir a la persona que tienes a tu lado, recuérdate, estamos llamados a andar como Él anduvo, en confianza. Nada lo distrajo a Jesús, nada lo detuvo. Su misión era servir, dar su vida en rescate por muchos y hacer la voluntad de aquel que lo había enviado. Y la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es, ¿estamos enfocados y determinados? ¿Estamos enfocados en servirle a Dios y a permitir que Él pueda cumplir su propósito en nuestra vida? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? Preguntas que nos deben llevar a reflexionar. ¿Cuán determinados estamos a seguir peleando esta buena batalla de la fe? Y terminar diciendo, como terminó diciendo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he alcanzado, me he mantenido. ¿Estamos nosotros en esa actitud? Hoy Dios me ha enviado a decirte y me ha dicho a mí directamente, estás llamado a vivir como Jesús como vivió. Estás llamado a andar como mi hijo anduvo. Y mi hijo anduvo enfocado y determinado. Y así pudo cumplir lo que yo le había encomendado. Andar como Cristo, mis amados, es andar en una vida enfocada y determinada hacia el propósito que Él nos ha dado. Punto número 5. Jesús manifestó en la tierra una vida de humildad y obediencia. Dice la Escritura en el libro de Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si queremos andar como Jesús anduvo, debemos manifestar también en esta tierra una vida de humildad y de obediencia tal como Cristo manifestó. ¿Cómo lo hacemos?
a través de la llenura, a través del poder del Espíritu Santo, a través de poder vivir una vida rendida al dominio del Señor que habita plenamente en nosotros. Punto número 6. Jesús manifestó una vida de perdón. Estando a solamente horas de ser entregado y crucificado en lo que se conoce como a la Santa Cena, dice la Escritura que Jesús, conociendo, sabiendo quién lo iba a entregar, sabiendo cómo iban a reaccionar los discípulos que estaban a su lado, que lo iban a abandonar, ¿sabes qué hizo Jesús? Se ciñó una toalla, tomó un lebrillo, tomó una palangana de agua para lavar los pies de aquellos 22 que en esa misma noche lo abandonarían y 2 de ellos lo traicionarían. Los 22 pies de aquellos que en un momento dado se fumarían y los 2 pies de aquel que la había de entregar. Jesús lo sabía, Jesús conocía eso, mas sin embargo, como su vida estaba gobernada por el amor, era una vida que manifestaba perdón. ¿Sabes qué pasó? Él decidió hacer lo que tenía que hacer. Lavó los pies de los discípulos. Aún le dio la última, estando en el mismo momento, al mismo Judas le da una oportunidad para que él reconociera qué era lo que iba a hacer. Mas, sin embargo, el mismo Judas no aprovechó esa oportunidad. Porque Jesús, aún a aquel que lo había a entregar, ¿sabe qué? Le perdonó aún antes de que hubiera hecho lo que hubiera hecho. Y yo te pregunto en esta hora, ¿estamos nosotros manifestando una vida de perdón? Si decimos que permanecemos en él, debemos andar como él anduvo. Jesús nos dice la Escritura que estando allí en aquella cruz, dice la Escritura que él, viendo a aquella gente que le estaba dando muerte, pudo decirle al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hoy el reto, Dios nos llama a poder manifestar una vida de perdón. Por último, número 7, Jesús vivió en lo que fue su ministerio, su vida terrenal, una vida paciente y perseverante. Cristo, a pesar de enfrentar burla, sufrimiento, persecución, azotes, traición, difamación, perseveró hasta llegar hasta el final y terminó diciendo, consumado es. He acabado, he cumplido con todo lo que me fue encomendado. Si usted y yo decimos que permanecemos en él, debemos reflejar entonces también en nuestra vida una vida perseverante. Estamos llamados a andar como él anduvo. En esta semana mayor que se aproxima, no es simplemente que tengamos y que conozcamos intelectualmente todas las cosas que ya conocemos, sino eso lo tenemos que transportar en una acción. Y esa vida de Jesús, que a través de su Espíritu Santo, dice 1 Corintios capítulo 15, verso 45, que el primer Adán fue hecho alma viviente y el posterior Adán fue hecho espíritu vivificante. Ese mismo espíritu vivificante es Jesús quien hace morada en nosotros a través de su espíritu para que nosotros podamos vivir en esta vida como él anduvo. Andar como Cristo anduvo es manifestar una vida perseverante hasta conquistar el premio. Somos pacientes y perseveramos en los asuntos de la vida y en la carrera de la fe. Somos de los atletas que estamos corriendo a corta distancia o estamos enfocados y sabiendo que estamos llamados a permanecer no importando cuánto dure esta carrera. Cuando están presentes todos estos elementos que Jesús manifestó en su vida terrenal, el resultado final será también la manifestación de una vida de poder y una vida de autoridad, una vida de reino, a la cual todos estamos llamados a poder vivir. Una vida como Jesús la vivió. Llamados, si decimos que permanecemos en él, estamos llamados a vivir como él anduvo. Hoy yo te reto a través del poder del Espíritu Santo. Y es algo que Dios ha ministrado y que Dios ministra primeramente a nuestra vida para luego ministrar a otro. Hoy el reto es, estamos viviendo y estamos andando como Jesús anduvo. En esta semana mayor que se aproxima, más que conocer intelectualmente todas las cosas que conocemos, conocer mucho de Biblia, permitamos que el Espíritu Santo haga esta palabra en nuestra vida una realidad y que cada día nosotros podamos manifestar la vida de Jesús en esta tierra hasta que Él nos llame a su presencia o hasta que Él venga por nosotros. Perdón, compasión,
amor, entrega, intimidad, enfoque, determinación, santidad, humildad, obediencia, paciencia, perseverancia y poder. Jesús fue lo que manifestó en esta tierra. Y el que dice que permanece en él debe andar, debe vivir como él anduvo. Hoy tenemos un reto por delante, el cual es andar como Jesús lo hizo. Más que celebrar de alguna manera u otra la denominada Semana Mayor que se aproxima, debemos entender que nuestro llamado está dirigido a que logremos andar como Jesús anduvo. La tarea es ardua y tal vez difícil, pero con la ayuda del Espíritu Santo sí lo podemos lograr. El andar como Cristo anduvo tiene un sinnúmero de beneficios, pero sobre todo nos garantiza la victoria en todos los aspectos de la vida y adquirir el mayor premio que se puede obtener, llamado la vida eterna. De aquí en adelante te pregunto, ¿cómo andarás tú? ¿Cómo andaré yo? Estamos llamados a vivir y andar como él anduvo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por esta oportunidad y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo cubra sus vidas hoy, mañana y siempre. Bendiciones. Padre, te damos gracias por un día más. Por un día más que tenemos la oportunidad de venir delante de tu presencia agradecidos por todo lo que tú has hecho. Señor, que aún en medio de esta pandemia y esta crisis que le ha arrebatado la vida a miles en todo el planeta y que a otros ha puesto en los hospitales muy enfermos, Señor, declaramos que seguimos creyendo en ti. Porque tú sigues siendo Jehová Rafa, tú sigues siendo nuestro sanador, tú sigues siendo nuestro guardador, tú sigues siendo nuestro alto refugio. Por eso queremos dedicarte esta alabanza, Señor, de todo corazón, declarando una vez más que creemos en ti, Jesús. Aleluya, aleluya. Ayúdame, Espíritu Santo, y ayúdame a mí también. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí, en mí. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Aleluya. Amén. Dios les bendiga de nuevo, amados. Aquí estamos en la parte final de nuestro culto de hoy.
Agradecemos al hermano Juan José por la poderosa palabra del Señor. Ya sabes, nos puedes llamar para oración, nos puedes llamar para presentarnos alguna situación que puedas tener. El número que te dimos, 787, vamos a repetirlo, 639-5458. Con muchísimo gusto estamos ahí para atenderte. Amén. Así que ha sido un tiempo hermoso de adoración y de palabra del Señor. Finalmente, quiero recalcar de nuevo, amado, lo que nos han pedido que hagamos, que nos protejamos. Tengo todo lo necesario y camino con él, la guagua, la mascarilla, el sanitizer, los guantes, el lisón, y salir lo menos posible. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros hacer como iglesia. Por nada quisiéramos, ¿verdad?, que esta situación continuara enalzada, sino que ya comience a bajar los casos de contagios y que pues ninguna otra familia en Puerto Rico tenga que padecer la pérdida de un ser querido. Eso nos corresponde a nosotros, ese cuidado. Especialmente quiero hablar a los jóvenes. Jóvenes, por favor, cuídense. Ustedes tienen sus padres, tienen sus abuelos, tienen sus personas ¿verdad?, de mayoría de edad, ancianos ya. Probablemente ustedes, ¿verdad?, se sienten fuertes porque tienen su sistema inmunológico bien fuerte como tal, y a lo mejor no vean mucha la necesidad de cubrirse, pero sus seres queridos sí tienen, están expuestos al contagio, y ellos necesitan que la generación joven aporte en toda esta situación por la cual estamos atravesando. Así que con mucho amor y cariño le hacemos un llamado para que todos aportemos en todo esto y oremos para que nuestro país siga habiendo una iglesia activa, una iglesia bendecida, una iglesia que no se ha detenido a pesar de las situaciones de no poder congregarnos, de las limitaciones que estamos teniendo como tal. Así que nosotros les bendecimos y deseamos, amados, que la paz y la gracia del Señor continúen en favor nuestro. En la semana vamos a estar una programación apropiada de Semana Santa como tal, así que esté pendiente, porque a través de este chat oficial es donde vamos a estar promoviendo, anunciando todo la administración que vamos a estar llevando a cabo durante la llamada Semana Santa hasta el día 12, que es el domingo de resurrección. Confiamos en Dios, que el Señor nos dirija en todo esto y que haya una iglesia edificada, y que cuando todo esto termine, la iglesia esté más fuerte, más poderosa, más vibrante, más viva, más enérgica que cuando comenzó la crisis y el toque de queda el 15 de marzo pasado. Amado, les amo, les abrazo, a nombre de nuevo de mi esposa pastora Tomasita Medina Rodríguez, de mi niño Natanael González Medina, de toda la pastoral, de toda la junta directora, del liderato de esta congregación. Reciban un fuerte abrazo de parte nuestra y que la paz de Dios sea sobre sus vidas. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos en la mañana de hoy, que hemos concluido nuestro culto de hoy 5 de abril, y te pedimos, Dios, que tu bendición sea sobre todos los que han podido escucharnos, Señor amado, y enviamos esa palabra poderosa que edifique, que llene, que nutra la vida de todos y cada uno de ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, a recuperarnos de toda esta situación, Señor, pero a ser más fuerte, nuestra fe sea mayor, nuestra esperanza, nuestro anhelo de poder vernos, Dios amado, amén, y de poder congregarnos de nuevo, Dios mío, sea en el tiempo apropiado, sea en el tiempo, Dios, sea en el tiempo de Dios. Mientras tanto, Espíritu Santo, rodéanos de todo bien, que el ángel de Jehová acampe alrededor de los que les temen, y tú nos defiendas. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Abrazos, amados. Dios les bendiga.